Así ya estamos ahí. Vamos ahí 60. Se va acoplando la gente, como quien dice. Se va acoplando la gente. Bueno. ¿Cómo anduvo, chicos? ¿Lo fueron captando? ¿Lo vienen estudiando de los operadores lógicos? ¿Lo fueron enganchando? ¿Cómo anda eso? ¿Lo fueron enganchando? Bárbaro. Una cosa que tengan después que les conviene a ustedes, cuando después empiezan a programar, es lo siguiente. Googleense, se lo voy a poner acá en el chat. Les puse ahí lo que se llama la tabla ASCII. Googleen la página y búsquenla, bájensela, imprímanla o tenganla en PDF. Es el código ASCII, sí. Bájensela, ¿saben por qué? En realidad, cuando uno tiene que programar, se los comento, ¿no? No sé por qué, pero no entendí nada. No, si ya dejaste el DNI, ya está, lo hiciste, ya está. Y total es lo mismo. El tema es este, cuando uno después, el día de mañana, empieza a programar, a trabajar, suele suceder lo siguiente. Bueno, por eso les digo, suele suceder lo siguiente. Tal vez vos haces un programa y cuando te pulsan una tecla en particular, vos querés que haga algo. Supongamos, vos completaste un campo, ¿no? Completaste con un desplegable. La cuestión es que cuando vos haces clic con el Enter, salte a qué? Al otro campo. Eso hay que programarlo. Porque está bien, te genera el campo, lo haces en formato menú desplegable, pero cuando vos le das al Enter, que caiga ¿dónde? Al otro, se mueva a otro campo, a otro, por ejemplo, lugar. El Enter tiene un código. El Enter tiene un código. ¿Qué significa? Hay una instrucción que te permite, y vos preguntás, si la tecla pulsada es el Enter, vos no podés poner la palabra Enter. Tenés que poner el código del número Enter. ¿Me entienden lo que quiero decir acá? Es decir, si usted pulsa, es decir, si vos haces la estructura si keypress, que es la tecla presionada, es igual a tal valor, hace esto. Keypress, que por lo general es una función que muchos lenguajes lo tienen, es igual a 13, 13 es el número enter, a que haga tal cosa, que salte a tal otro lugar. Ese 13 no es que yo lo inventé, lo inventó la gente que diseñó ¿qué? La tabla ASCII. En la tabla ASCII tienen los 255 caracteres básicos que se utilizan para qué? Para el teclado. Son los formatos estándar. ¿Está? Entonces el día de mañana ustedes quieren hacer que cuando vos pulsás el cursor arriba, el cursor abajo, avance para un lado, avance para el otro, vaya para un lado, vaya para el otro, y vos decís, che, ¿y cuál es el código del cursor? ¿Está? Tenés que ir a Tablasky. En la Tablasky tenés que buscar cuál es el cursor y te va a dar un número al lado. ¿Está? Para eso se utiliza la Tablasky. ¿Se entiende lo que quiero decirles? Y al 64, porque es el número que yo se lo robo al AL 64. Claro, está como pone ahí. El AL 64 en realidad es el número que tenés después que generar después para que te lo... Pero bueno, podés AL 64 el keypress. Ese es el arroba, ¿no? El arroba tiene un número. ¿Está? ¿Se entiende lo que me fueron entendiendo? Porque el tema de la tabla ASCII para que Pablo me diera, bueno, yo te digo, vos acordate que un profe en primer año te dijo, che, bajate la tabla ASCII. Cuando, claro, no es que es una máscara, cada carácter, por ejemplo, la letra A, el famoso, la letra A acentuada, ¿cuál es? O todo por apretamos acento y A, pero la A acentuada es al qué? Al 162, es el número 162 en ASCII. ¿Está? Eso significa. Hay muchos que aparecen, Por eso digo, fíjense que 255 caracteres que son los estándares que se utilizan para qué? Para transmitir. ¿Está? Se los comento al pasar, porque después
Capaz que el día de mañana dicen, che, no conmigo, porque conmigo son algoritmos. Bueno, pero el Unicode es para texto, para generar texto plano. ¿Está? Es cuando vos trabajás con texto plano. ¿Está? Es para que el archivo lo genere con texto plano. Viene por ahí el tema. Bueno, esto fue, como se dice generalmente, anuncios parroquiales, ¿no? Son cositas que tal vez uno después no las te tienen que tirar un dato, pero viene por ahí. ¿Está? Sí, 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 para que. Total, se los comento porque justo una persona me hizo una pregunta hace un ratito, entonces dije, se lo voy a contar a los chicos para que lo tengan presente. Bueno, vamos con los ejercicios, ¿Cómo anduvieron? Vamos a hacer algún ejercicio de los que tenían de tareas para el hogar. A ver, acá, habíamos charlado. A ver, así de tarea para el hogar. Ya habíamos comentado. Hasta el 27 habíamos comentado. ¿Cómo anduvo eso, che? ¿Cómo anduvieron? Hasta el 27. ¿Cómo anduvieron? Una cosita que a veces me han consultado hasta por mail. Sí, ahora el 26. Ahora hago el 26. Ahora el 26. Bueno, mirá que, bueno, pero los enunciados, yo no te voy a decir, tenés que hacer esto, no, ese es el problema, vos tenés que empezar a interpretarlos. Tienen que, ahora, hacemos el 26, hacemos el 27, no hay problema. Hay que pensar lo que te piden. Por eso digo, a veces uno se tiende a programar, pero si vos vas a programar, esto no podés programar si no tenés primero que la idea de lo que tenés que hacer. ¿Está? Por eso es primero formarse el modelo mental de lo que hay que armar. Bueno, vamos a armar el 26 y armamos el 27. Vamos a ver cómo andamos con los tiempos. Vamos a armar los dos. No logré hacer el 27. Es lo mismo, hacemos el 27 y el 26 lo mismo. ¿Está? Bueno, acá dice en el ejercicio 26. ¿Está? Vamos a analizarlo. Se han registrado 3 temperaturas en el transcurso del mes con el siguiente formato. Es decir, la entrada es día, temperatura 1, 2 y 3. Se realiza un listado con las temperaturas promedio de cada día. Asimismo, se necesita saber cuál ha sido la temperatura más baja, y el día más caluroso, con mayor promedio te dicen. Los valores deben mostrarse conjuntamente con una leyenda para poder interpretarse correctamente. ¿Qué quiere decir? Ponerle una leyenda para que la persona que lo tiene que leer sepa qué tenemos que hacer. Entonces, va de vuelta, lo vamos a analizar, lo vamos a desglosar el 26, porque no es difícil. Dice, se han registrado 3 temperaturas en el transcurso del mes con el siguiente formato. Ya está. Si es en el mes, ¿cuántas lecturas voy a tener? Si es en el mes, ¿cuántas lecturas voy a tener? 30, listo. 30 lecturas. ¿Está? Hagamos 30 lecturas. Llega día, temperatura 1, 2 y 3. Listo, eso es lo que llega. Bien. Se necesita realizar un listado con la temperatura promedio de cada día. Listo, te voy a hacer un listado con el promedio. ¿Está? Para. Vamos, les voy a leer y después tiramos todo. Asimismo, se necesita saber cuál fue la temperatura más baja y el día más caluroso con mayor promedio. ¿Está? Los valores, es decir, tenemos que, por un lado, calcular el mínimo, porque dice cuál ha sido la temperatura más baja y cuál ha sido el día más caluroso. ¿Está? Nos piden dos cosas, la temperatura más baja y después el día más caluroso. No nos dice cuál fue la temperatura. ¿Está? ¿Se entiende? En esto del promedio, fuera del bucle, la temperatura más baja y el día. Sí. Como dice el auto. Por eso dije, primero lo leí, yo vi que ya había puesto. Habla del promedio. Sí, del promedio se habla. Siempre habla del promedio. Siempre estamos hablando del promedio. ¿Cuál ha sido el día con la temperatura? Siempre el promedio va abajo y el día más caluroso, ¿está? Pero atención, tenemos que mostrar la temperatura más baja y en el otro caso tenemos que mostrar el día, el número de días, no es necesaria la temperatura. ¿Está? Siempre hablamos de promedio. Bien. ¿Cómo se entendió el concepto del ejercicio?
¿Se entendió? Vamos a ir armándolo, chicos. Vamos a ir armándolo. Así lo vamos viendo. Tenemos lo siguiente. Punto 1, como hoy lo estuvimos analizando, vamos a ir analizándolo. Ahora analizamos eso. Vamos a ver. Entonces tenemos el ingreso de datos. ¿Está? Que llega. El ingreso de datos. ¿Está? Que llega. El día, la T1, T2 y T3. ¿Está? El día, les llevo el reflejo, y las 3 temperaturas. ¿Qué dijimos? Dijimos que va a tener que, entonces, va a tener puntualmente que el promedio. ¿Hacemos el promedio de quién? De las temperaturas. Hacemos el promedio. Ah, y atención. ¿Cuántas lecturas hacemos? ¿Cuántas hacemos? 30. Entonces voy a poner contar. Es igual a quién, a contar más 1. El promedio es igual a T1 más. Hacemos T1 más T2 más T3 dividido 3. ¿Está? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Está? Un contar y qué más. Y el promedio. Ahora, ¿qué tenemos que detectar? La temperatura más baja está sí, la más baja y el día más alto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que voy a poner es, voy a poner que contar es igual a ¿quién? A 1. Y yo coloco verdadero y falso. ¿Qué nos pide acá? Nos pide la temperatura más baja y el día más caluroso. ¿Está? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que guardar es una T mínima, una temperatura mínima, ¿está? Que se lo vamos a usar para la temperatura más baja. Coloco T min igual a que al promedio que levanta en ese momento. Después, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? La temperatura que máxima, porque nos pide el T máxima, que también va a ser el promedio porque estamos solamente capturando acá, y el día máximo nos pide, ¿no? Y voy a poner D max igual a 1. A ver si lo ven ahí. ¿Está? Que el mismo promedio lo toma para la temperatura mínima, el mismo promedio lo toma para qué? Para la temperatura máxima y para quién. Y como es el 1, tomo el día máximo como qué? Como 1. ¿Me siguen? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Está? Bien. ¿Qué tengo que preguntar ahora? Tengo que preguntar si el promedio es menor a quién. A mi temperatura mínima. Si es así, guardo ¿qué? Ese promedio. ¿Está? ¿Me siguen? Es decir, yo lo que hago es, si T mínimo
es menor que mi promedio. ¿Está? Verdadero y falso. Si es así, T mínimo es igual a quién, al promedio. Ahí guarde que el menor. ¿Está? Trabajamos con el promedio. Yo, si el promedio es menor que mi temperatura mínima, el promedio pasa a ser ¿quién? ¿Mi temperatura qué? Mínima. ¿Está? Eso es lo que estoy haciendo. No, hagámoslo fácil, Juan. Hagámoslo con promedio. No, porque si no se va a hacer complicado. Si no. ¿Está? Después lo que hacemos es, pregunto por qué. Si mi promedio, ¿qué es? ¿Mayor a quién? Al máximo. ¿Está? ¿Qué pregunto acá? Si el promedio es mayor a quién? A mi temperatura, ¿qué? Máxima. Si es mayor, ¿yo qué hago? Guardo aquí en Tmax, que es el promedio, y Dmax, que sería el día, es quién? Es contar. ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen ahí? ¿Cómo va eso? ¿Me van siguiendo? ¿Cómo va, chicos? Bueno, antes de cerrar el bucle, hace doble clic en la imagen, hace doble clic en la imagen. Romina, hace doble clic en la imagen. ¿Está? Entonces, bueno, pero ya ahí, Entonces, lo que nosotros, sí, lo acerqué un poquito más. Debe ser la calidad de imagen que genera el zoom. Bueno, lo que tengo que hacer es, antes de cerrar el bucle, vamos a ver ahí. Antes de cerrar el bucle, lo que voy a hacer, ¿qué es? Es hacer la impresión. Porque, ¿qué tengo que hacer yo? Me pide, ¿qué cosa? Hacer un listado con la temperatura promedio. Bien, Lucas, la lista. Yo acá voy a hacer la impresión. Te voy a poner temperatura promedio. Punto y coma es prom. O si no, podemos poner día y temperatura promedio. Así. Temperaturas, temperatura promedio, le voy a poner a hacer así. O sea que la tabla de pizarra también tiene un límite. No me va a dar mucho. Día y temprom, punto y coma. Pongo contar y coloco ¿qué? Prom. Y acá cierro en realidad ¿qué? Cierro el bucle. A ver si se llega a ver. A ver si lo llegan a ver ahí, a ver. ¿Cómo el ingreso de datos? El ingreso de datos no debería estar dentro de contar, sí, datos y contar. Acá abajo coloco, en la impresión, día y temperatura. Contar va a representar a qué? Al día. Día 1 me va a poner ¿qué? El promedio de las tres temperaturas.
Hace todo esto. Día 2, el promedio de la temperatura. Día 3, promedio de la temperatura. Día 4, promedio de la temperatura. ¿Está? ¿Me siguen? Hace que hay todo el listado. Cuando termina de procesar todo, ¿está? Cuando termina de procesar todo, ¿qué hacemos ahí en realidad? Tenemos que mostrar a quién. Al menor y el mayor con su día. Está que lo tengo que hacer chiquitito acá, medio apretado, porque con la pizarra estamos medio justo con la pizarra. Acá lo que estamos haciendo es el mínimo, temperatura temp mínima, 2 puntos, dijimos que es Tmin, y después dice máxima y día, y pongo abajo temp max, y va de max, coma, T max. A ver si lo llegan a ver. ¿Está? Eso lo hago ¿dónde? Afuera del bucle. Lo llegan a interpretar, por lo menos para que tengan, insisto, si no se llega a apreciar bien, también cuál es el punto acá. Es que lleguen a interpretar el algoritmo. Después ustedes les colocan las variables, está, lo pulen como quien dice. Pero la idea ¿cuál es? Es que les quede claro el algoritmo. ¿Eh? ¿Qué es que el profe no tiene el PSI para...? Bajalo de coso, de la página, si estaban lo tenés ahí. ¿Está? No, no, no. Ustedes tienen que aprender a trabajar con estas herramientas. El PSI es una ayuda para ustedes, nada más. Si a vos te dicen, no, mira, yo te llama a una empresa y dice, bueno, quiero que lo hagas en lenguaje estructurado. Ah, lo hago con el PSI. Te meten un shot en la nuca. ¿Está? Tenés que aprender lo que es el estructurado. Es para que sea eso. ¿Está? Bueno, ¿se entiende cómo es esto? Dale, dale, Franco. ¿Se entendió? Así hacemos ahora el otro ejercicio. Dale, dale, pregunta, Franco. El promedio al principio no va como una acción aparte. ¿Cómo lo pedí como una acción aparte? Vos tenés el contar por un lado y el promedio por otro lado. Por un lado tenés el contar y por otro el promedio. ¿Está? ¿Se entiende? Eso son dos operaciones distintas. Una cosa es el contar y otra cosa es el promedio. No, no, los ponés directamente acá, en esta zona. No hace falta que lo metas en acá son la secuencia de acciones acá. Vos acá tenés las decisiones y acá la inversión. ¿Está? Viene por ahí. El día lo ingresa el usuario, igual que usa un contador. No, el día, no, no, no. Vos acá, vos ponés día 1, está bien, pero vos tenés que usar el contar. No sea que el zapallo se equivoque, pero vos acá, vos tenés día 1, vos usas el contar. El día, no hay problema. Vos te asegurás que vos de esa forma te asegurás que con el contar te coloquen las cosas. ¿Está? No sea que se confunda de número y te ponga dos números iguales. Al campus. No, no lo subí todavía. Si dije que no subí lo de la semana pasada, menos esto todavía. No tuve tiempo. No tuve tiempo. Bueno, vamos a intentar hacer el otro ejercicio, el 27, ¿les parece? Claro, porque si ahí yo me aseguro de contar. Yo con el contar lo que hago es asegurarme que entren los 30. ¿Está? Supongo que no te cargó el día, wow, qué sé yo. De esta forma yo ya me aseguro que tienen que entrar sí o sí 30 valores. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 27, ¿está? Vamos a hacer el ejercicio 27 que podemos inclusive utilizar los operadores que estuvimos trabajando. Fíjense, ¿qué dice este ejercicio 27? Se ingresan 100 valores enteros no nulos, eso es lo que está diciendo, y se necesita calcular. Si el valor es menor a 100,
calcular un 10%. Si el valor es mayor a 1000, calcular un 20%. Y con otro valor, ¿qué? Calcular el 15%. Dice, al finalizar el proceso, se debe mostrar la suma de los porcentajes calculados. ¿Me siguen? Vamos a armarlo. Vamos a armarlo a ver cómo va quedando. ¿Está? Vamos a armarlo. Primero, ahí, nosotros sabemos que entran números enteros, ¿está? Y que nunca va a llegar un 0, o que nunca va a llegar un vacío. Entran números. 100 números enteros. ¿Está? Quiere decir que tenemos este número y tenemos la cantidad de veces que se va a repetir. Dos elementos muy importantes. Es decir, yo ahí lo que tengo que es el número y un contar. Contar es igual a que nada. Contar más 1. ¿Está? Porque a lo sumo va a ser ¿cuánto? ¿Van a ser qué? 100. ¿Está? ¿Y qué nos pide acá? Si el valor es menor a 100, que calcule el 10%. Y lo tengo que guardar y sumar. Si el valor es mayor a 1000, calcular el 20 y sumarlo. ¿Está? Y con otro valor está calcular el 15. Entonces yo pregunto, no tiene nada de misterio, acá, pregunto acá, ¿qué cosa? Si el número, ¿cómo es? Como dice ahí, es menor a 100. ¿Menor a quién? A 100. Verdadero y falso. Una cosa para tener en cuenta. Siempre se está guardando en el mismo lugar. Dice, hay que sumarlos. Yo voy a poner suma, o ese porcentaje es igual a ese porcentaje más el num por 10%. Sería 0,1. ¿Qué estoy haciendo acá? A ver si ahí lo captan. El número, si es menor a 100, lo multiplico por 0,1, que es el 10%, y lo guardo ¿en quién? En la suma del porcentaje. ¿Me siguen? Eso es lo que estoy haciendo. Lo mismo voy a hacer con qué. Si el número es como, es mayor a 1000. Es decir, yo ahora pregunto, si el número es mayor a quién? A 1000. Verdadero y falso. Y hago que la suma del porcentaje es igual a la suma del porcentaje más el número que ingresa, pero multiplicado por quién, dice el ejercicio. Por un 20%, es decir, por 0, ¿qué? 0,2. ¿Lo ven? Bien. Claro. No, ya que no, lo voy a hacer con otra condición, pero voy a utilizar el operador. ¿Está? Voy a utilizar el operador que nosotros trabajamos. Es el operador I. ¿Está? Como quien dice, Lucas puede ser por descarte, pero ahora lo hacemos con el operador I. Y yo digo, si el número es, dice ahí, mayor o igual a 100, mayor o igual a 100, y el número es menor o igual a quién, a 1000,
¿Lo llegan a ver ahí? Claro. ¿Está? Pablo, siempre acordate que tenés que poner la variable, ¿eh? ¿Está? Porque acá uno tiene que definir qué cosa es mayor a 100, mayor o igual a 100, y qué cosa es menor o igual a 1000. ¿Eh? Siempre uno tiene que decir qué cosa. Si ustedes en un algoritmo no me ponen nada acá, yo se lo voy a abarcar porque como que tiene un error chiquitito, pero tiene un error chiquitito. Siempre uno tiene que definir qué cosa es más grande y qué cosa es más chica. ¿Me siguen? ¿Queda claro? O ustedes ponen, si número mayor a 100 y menor a 1000, ¿quién es menor a 1000? Yo te puedo preguntar, ¿quién es menor a 1000? La suma, el porcentaje, ¿qué me está diciendo? ¿Se entiende lo que les quiero decir, chicos? Bueno, ya lo tenemos que armado, porque dice al final del proceso se debe mostrar la suma. Ya está. Esto lo tengo que cerrar en el contador. Cerrar en el contador. ¿Está? Esto es repetir hasta que contar sea mayor, como dijimos que entran 100 números, al número que 100. Y lo que hacemos ahora es mostrar la suma del porcentaje es ese porcentaje. A ver cómo andamos. ¿Está? Lo único que tenemos que hacer es, al final, poner qué cosa. La suma del porcentaje. ¿Cómo anduvo? ¿Lo fueron siguiendo? ¿Está? ¿Lo fueron siguiendo, chicos? Lo único que tiene este es aprovechar nuestro operador lógico, guardar en el mismo lugar. ¿Está? Eso es lo que tiene este ejercicio. Ahora, para que tengan en cuenta, ustedes pueden ir avanzando en los ejercicios. No hay impedimento para que sigan avanzando en los ejercicios. ¿Está? Esa es la idea. Si pueden ir avanzando 3, 4, 5, no tengo problema. Vayan avanzando. La guía cumple esa función. Hasta ahora lo que hemos hecho es siempre ir haciendo que ejercicios y que yo les dé una mano para ver si venían bien o si venían más o menos, para que lo entiendan. Por eso les subí al campus los ejercicios resueltos, ¿está? Para que los puedan ver. ¿Está? ¿Por qué les digo esto? Si ya estamos comentando que en 2 semanas, vos un video en el canal, que en 2 semanas vamos a generar el parcial, para que la semana que viene hagan un par de ejercicios más, tranquilamente lleguen al 30, no hay problema, 31 no hay problema, pero traten de, también de que de juntarse en el aspecto las dudas, es decir, si tienen algún ejercicio con alguna duda de los que hemos analizado, está, cosa que la semana que viene analicemos y repasemos las posibles dudas que puedan tener. ¿Se entiende? Esa es la idea. ¿Ya está? Bueno, si entendieron todo, chicos, hoy faltan 5 minutitos, estaríamos bajando la persiana, como quien dice acá. Profe, sí. Sí, 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 dale, dale, el diagrama. Sí, sí, te voy a ampliar este. Sí, no hay problema. Después si no se los. Sí, esa es la idea. Ok, Martín, me extraña, hicimos el 26 y el 27 hicimos hoy. Que teóricamente era tarea para el hogar. ¿Eh? Los ejercicios 26 y 27 que están en la guía, ¿eh? Son los ejercicios que tienen en la guía. Esa es la idea. ¿Eh? Bueno, chicos, los dejo. Buen fin de semana. A ver si este fin de les subo la clase de hoy, obviamente, y la clase de la semana pasada, porque estuve muy atareado y no tuve tiempo a dedicarme a subir al YouTube y después subírselos al campus. ¿Eh? Bueno, que tengan un buen fin de, chicos. ¿Se quedó claro? ¿Se entendió? Y traten de hacer un ejercicio más siempre. Me quedo. Uy, chau, había uno que preguntó algo y. Hay uno que había preguntado algo de la lógica y se me escapó. A ver qué preguntó uno. A ver qué preguntó uno de los chicos.
Quedó una duda sobre... Es un AND, sí, sería un AND. El producto lógico es un AND. Sí, 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 es un AND. Es un AND. El producto lógico es un AND. Sí, 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 es el I. Esto y esto. Ahí está, sí, sí, el producto lógico es un AND. Bueno, hasta luego, chicos.